Recibimos a la politóloga Florencia Alonso, que nos viene acompañando desde hace un buen tiempo. Siempre nos prometemos que viene una nueva charla, y ya en estos días en que falta tan poquito, era de orden invitarte. Así que gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, es un gusto como siempre estar acá. Y además súper interesante porque tenemos datos fresquitos, así casi que recién saliditos del horno. Sí, bueno, hace unos días mi compañero Rafael Porsekansky presentaba en Todas las Voces los datos del Monitor Departamental, que es un estudio que hacemos en Opción Consultores en los 19 departamentos del país. Y bueno, él presentaba los datos del relevamiento de julio y agosto. Así que bueno, tenemos datos bastante cercanos a la fecha de la Y hoy de elección. noche hay presentación también en Telenoche. El jueves, Sí. en Telenoche vamos a estar va a estar Rafael presentando la última encuesta de intención de voto para Montevideo con proyección de indecisos. Claro. Así que bueno, más que interesante sobre el filo de la veda. Bien, viste que este fin de semana estuvo bastante intenso. Vamos a ir repasando algunos hechos que se sucedieron a lo largo de esta campaña a través de distintos tweets para ir metiéndonos en esos temas. Vamos a comenzar con el de Alejandro Pacha Sánchez, si lo tenemos por ahí, donde él escribió: yo no escuché ningún insulto de Mujica, pasa que el Partido Nacional y Laura Raffo saben que no van a ganar. Me gustaría escuchar a Raffo y el Partido Nacional condenar a Moreira, Bascú y saber sobre su postura ante los derechos humanos. Bueno, esto con respecto, obviamente, a el episodio de José Mujica en ese acto el sábado, en el acto del cierre de campaña de Álvaro Villar, en donde, habló de Laura Raffo, se refirió a los championes, a los tacos, al Montevideo de las pelotas, y luego la respuesta de Laura Raffo hacia los dichos de Mujica, en donde le decía que, que no le permite, que le falta el respeto, y Fue una respuesta en conferencia de prensa, ¿no? Es importante, puntualizar eso porque a los fines del análisis de Florencia es importante decir que ella eligió contestarle de una manera oficial, de alguna manera, ¿no? Y convocar a una conferencia de prensa para contestarle a Mujica, que en realidad no forma parte de la campaña, ¿no? Sí, ahí está. Creo que en realidad el primer dato capaz que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar estos hechos es que no fue una disputa entre los candidatos que están compitiendo, ¿no? En realidad fue una disputa entre una de las candidatas de la coalición de gobierno a nivel nacional, aparentemente en un conflicto con el expresidente José Mujica, en lo que fue, un acto partidario de Mujica, un pasaje de la intervención, él hace esas declaraciones y ella, como decía Valeria recién, elige, también hacer una conferencia de prensa, como decir, darle una centralidad que de repente tal vez hubiera pasado más desapercibido, pero que evidentemente forma parte del juego político y de las estrategias. No sabemos, en realidad, qué tanto puede llegar a mover la aguja esto en una elección como la de Montevideo. Hay antecedentes, que en las últimas semanas en general siempre la campaña sube un poco de tono, más allá de que sea algo que no es lo más deseable, evidentemente, para los ciudadanos, porque sobre todo en Uruguay estamos acostumbrados a campañas tranquilas. Y creo que en líneas generales ha venido siendo así, más allá de algunas chicanas que forman parte del juego, pero es verdad que quizás es difícil incidir en saber, digamos, cómo incidió esto en el voto de la gente. Ahora, se habla mucho de si benefició a uno, benefició a otro, o qué repercusiones pudo tener. Eso seguramente algo ustedes pueden ir viendo. Otro de lo que habló Beatriz Argimón, y fue muy dura, y eso lo decíamos, fue el tema de el encontronazo, digamos, no real, sino en la virtualidad que se dio entre Raffo y Mujica y sobre los dichos de Mujica. Entonces volvemos con eso. A la vicepresidenta. Bien, yo creo que va un poco alineado con lo que conversábamos, ¿no? Creo que desde el lado de la coalición, sin duda, se eligió el tema capaz como el tema fuerza, digamos, para esta recta final de la campaña, la última semana. Creo que el tema se logró como instalar bastante en la agenda. Lo que les comentaba antes de irnos a la conferencia de Argimón es que en realidad no tenemos todavía ningún dato que arroje, alguna evidencia si esto puede haber impactado para un lado o para el otro. En general, lo que mueve más la tendencia de opinión pública tienden a ser como cosas más de largo plazo o de repente hechos un poco más profundos y no tan puntuales. Pero ayer obviamente escuchaba el análisis de un especialista que decía que la inteligencia de Raffo fue cambiar el eje de la discusión hacia el lado de la discriminación
y demás, que esa fue su inteligencia. Bueno, ¿Qué yo creo opinás que vos? sin duda los temas de género, evidentemente, en estos últimos meses y en las últimas campañas electorales han tenido una trascendencia bastante importante y creo que muchas veces las mujeres lo ponen sobre la mesa y me parece que es como parte de ese contexto. Tal vez ese comentario hace algunos años no hubiera generado, digamos, el impacto ni el revuelo que generó esta semana y bueno, yo creo que es bien algo coyuntural también de agenda, ¿no? Exacto. Y el tema de que sea no entre candidatos, digamos, y que no Sí. sea que sea algo muy puntual, de repente hace que esto después no impacte. No lo vamos a saber, pero digo, probablemente no tenga el impacto que de repente tendría si fuera un cruce entre candidatos, ¿no? Porque Villar hoy dijo, o ayer, perdón, ayer de tarde. dijo cosas al respecto que también podría haberse, el enfrentamiento se podría haber dado directamente con Villar y no con Mujica, porque dijo que lo que había hecho Mujica era una broma. Claro, sí. En realidad eso creo que es lo más curioso, ¿no? Que no es un enfrentamiento entre candidatos, que es como lo más convencional en una campaña. Igualmente también, claro, el ¿Pero lo expresidente debilita Mujica... Villar? Claro, lo que pasa es que Villar dijo que esto también era una forma de debate. ¿Tá? Lo planteó por ese lado. Claro, yo creo que el expresidente Mujica además es una figura de mucho peso. Creo que para Raffo también es un contrincante de peso al momento de plantear su postura, ¿no? A mí me hizo Entonces, acordar mucho a los enfrentamientos entre Mujica y Novik que se daban así también, a través de la pantalla, digamos, Sí. no directamente, ¿no? Y fue eso, yo no sé si a Novik lo favoreció. Sí le da como un momentum, ¿no? Una cosa de explosión de opinión pública, ¿no? Claro, sí. Bueno, sin duda el tema está instalado en la agenda, no sabemos cómo va a repercutir porque, bueno, no tenemos Claro. ninguna evidencia, ¿no? Pero a mí me pasaba que ayer lo veía a Villar en nota y en realidad la mitad de la nota tenía que ver con que él tenía que estar dando explicaciones sobre lo que había hecho Mujica y no había como tiempo para que le explicara, por ejemplo, el programa o su propuesta en estas últimas horas, ¿no? Que en definitiva se está jugando también ese nuevo rol tan importante. Entonces, como que vos decís, tal vez no lo debilita, pero no sé si no le hace perder el tiempo como en su imagen pública de explicar lo que realmente necesita explicar. Bueno, sí, muchas veces pasa que en las campañas cuando hay este tipo de enfrentamientos así como inesperados o sobre un tema insospechado que no tiene que ver en realidad con la elección departamental, a veces pasa que, claro, le quita tiempo de repente a los debates que uno pensaría que son como, bueno, más centrales en una elección de intendentes. Pero bueno, creo que es bastante frecuente también. Es parte. Bueno, vamos a seguir ahora con un tuit de Tabaré Viera. Que expresa lo siguiente: qué lástima, el Poder Ejecutivo y el propio presidente con todo su peso llegan en plena y disputada campaña departamental a Salto, un agura polo educativo donde el reciente presidente es el candidato del Partido Nacional. Esto tiene que ver con que qué tanto incide la presencia del presidente en distintos departamentos y contiendas electorales. Claro, que están como ahí, como peleándola, ¿no? Estuvo en Rocha, estuvo en Salto, estuvo en Maldonado. Entonces, incluso el presidente de Frente Amplio, Miranda, argumentó que hay un artículo de la Constitución, el 77, que lo tengo por acá, que afirma donde el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos ni actuar en los organismos directivos de los partidos ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Como que lo llamó al orden, como que de alguna manera era un empujoncito para la propia gente de su sector, ¿no? ¿Vos claro. qué decís? Bueno, obviamente desde el punto de vista jurídico del presidente de la República y otros puestos también del Estado están impedidos de hacer proselitismo político, es decir, campaña política. Es cierto que es una línea muy fina a veces y muy difusa y creo que esto ya es un debate que suele suceder, ¿no? También recuerdo al expresidente Vázquez, a veces se lo cuestionaba por lo mismo. Yo creo que realmente es una línea muy difusa en ambos casos, tanto en el de Vázquez como en el de Lacalle. Sí, lo curioso es esto, bueno, que ustedes mostraban el tuit de Tabaré Viera, que en realidad, bueno, es un miembro de la coalición de gobierno, ¿no? Eso también pinta un poco lo que pasa en el interior, ¿no? Sí. Que las dinámicas son completamente distintas y no están en coalición. O sea, Claro, es no distinto. siempre. Claro. Son rivales, digamos, Sí. básicamente. Bueno, y además él justo se estaba refiriendo al caso de Salto, que es uno de los casos en realidad en donde se da una situación bastante particular, que no es muy frecuente en el resto del interior, y es que ambos partidos, en realidad el Partido Colorado y el Partido Nacional, presentan una
opción competitiva. Porque muchas veces en otros departamentos lo que sucede es que la elección es como más dicotómica entre el Frente Amplio y alguno de los otros dos, casi siempre el Partido Nacional. Pero en el caso de Salto, tanto Coutinho como Albizu, bueno, están dando la disputa contra Lima. Entonces, evidentemente ahí hay una sensibilidad también muy fina que lógico, incluso un miembro de la coalición lo plantea, y creo que eso es como lo más llamativo de repente. Sí, y también está el tema de la injerencia del presidente de la República. No hay que cambiar ya a esta altura a cómo son las cosas, a cómo es la realidad hoy. No hay que cambiar ese tipo de frenos a las campañas o a la pertenencia a las campañas, porque en realidad lo hacen como por izquierda de alguna manera, ¿no? Lo terminan haciendo de la manera que pueden, ¿no? Digamos. Claro, y están las redes, o sea, hay pila de cosas que ya a esta altura es como que son de otra época, ¿no? Me parece. Bueno, muchas veces pasa que siempre el tema clásico es la veda, por ejemplo, que es como uno de los temas que siempre cuando llega la veda todo el mundo dice, oye, esto en realidad está pensado como con otra cabeza de comienzos del siglo XX. Y bueno, y en realidad es cierto que de repente son cuestiones que se podrían revisar. También es cierto que, bueno, que la Constitución de la República expresa como los grandes consensos nacionales, entonces no es algo tan sencillo de cambiar, y como les decía recién, toca temas muy sensibles, entonces sin duda que requiere grandes acuerdos, ¿no? Tenemos datos. ¿Tendremos algún dato para compartir? Bueno, en realidad los datos que están buenos para analizar son aquellos datos que presentábamos hace algunos días en Todas las Voces, el monitor de opinión pública de Opción Consultores, que se hizo en los 19 departamentos. Eso es algo que está bueno destacar también, y que si bien no pretende, obviamente, dar con una precisión meridiana cuál va a ser el resultado electoral en los 19 casos, sí que da como algunos tendencias, grandes quizás, pantallazos. Y bueno, y en realidad nosotros identificamos ahí, gracias a este monitor, 3 grupos de departamentos. En realidad hay un primer grupo que nosotros vemos que son aquellos departamentos que tienen una tradición más hegemónica, es decir, en donde históricamente ha gobernado o el mismo partido o ha habido muy poca alternancia, que es en realidad en aquellos departamentos en donde la elección parece estar más saldada a nivel de la competencia por lemas, es decir, la competencia por partidos. Okay. De repente algunos de ellos tienen sí alguna competencia al interior de alguno de los partidos, pero bueno, en general esos departamentos son en el interior del país: Tacuarembó, Cerro Largo, La Valleja, Soriano, Durazno, Flores, San José y Rivera. Todos ellos del Partido Nacional, salvo Rivera, que es del Partido Colorado. Y bueno, y todo indica... Para Tacuarembó, Cerro Largo, La Valleja, repasemos. Sí. Flores, Soriano, sí, San José y Durazno. Y Y bueno, y a nivel de Partido Colorado está Rivera también. Y bueno, y ahí nosotros lo que vemos es que hay en la mayoría de los casos un liderazgo holgado del partido de gobierno en realidad. Una elección que parece estar bastante resuelta, obviamente, a nosotros no nos gusta ser tan categóricos al momento de hacer pronósticos, pero que bueno, que todo indica que por lo menos la disputa entre lemas estaría relativamente saldada, ¿no? Y después hay Tenemos otro grupo de departamentos en el que ¿qué pasa? Me imagino que debe ser que puede cambiar el liderazgo, digamos, claro, histórico. después hay un segundo grupo de departamentos que nosotros consideramos que son aquellos departamentos con alternancia reciente, es decir, que tuvieran algún tipo de cambio de signo político en los últimos años. Sí. Y bueno, estos son Artigas, Paysandú, Salto, Rocha, Río Negro, Florida, 33, Canelones y Maldonado. Y bueno, y ahí dentro también distinguimos de repente, si se quiere, 2 subgrupos. Algunos son los que actualmente gobierna el Frente Amplio y otros son un grupo de departamentos que son aquellos que en algún momento gobernó el Frente Amplio, aunque hoy no lo gobierne. Pero bueno, ya como que rompieron, si se quiere, esa tradición más hegemónica. Y bueno, y ahí encontramos situaciones distintas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, 33, Artigas, Maldonado y Florida, vemos una ventaja del Partido Nacional en todos ellos. En algunos lugares más moderada que en otras, como puede ser el caso de Florida, en donde todo indica que, bueno, que la ventaja es más moderada que en otros departamentos, como de repente Artigas o 33. Y sobre todo la curiosidad del caso de Maldonado, donde el Frente Amplio en realidad gobernó en 2 oportunidades, ¿no? No fue una victoria coyuntural de un periodo, sino que gobernó 10 años seguidos. Y bueno, todo indica que en realidad va a ser una elección departamental bastante más magra que la de hace 5 años. Y bueno, y eso también es como un caso de análisis bastante interesante. Es raro, ¿no? Porque que siga cayendo la votación por el Frente Amplio dentro del departamento de Maldonado es raro, ¿no?
Sí, en realidad Después de 5 años, digamos, de un gobierno blanco del departamento. Sí, nosotros veíamos que, bueno, que la ventaja de la última vez del Partido Nacional no había sido tan considerable como la que todo indica que va a ser ahora. También, bueno, es un departamento que tuvo algunas particularidades, el Frente Amplio allí, algunas disputas internas bastante duras que probablemente hayan influido en eso, ¿no? ¿Y en Montevideo cómo venimos con los números? Bueno, en el caso de Montevideo, nosotros presentábamos la última intención de voto ya a finales de agosto y como les decía, este jueves vamos a estar presentando los datos de nuestra última encuesta, que todavía está en trabajo de campo, o sea que no les puedo... Ay, nos dejaste ahí, No les puedo adelantar nada. No, lo que pasa es que... Pero digamos, disminuyó un poco la distancia que había, por lo menos, danos una pista. Bueno, todavía están contestando los montevideanos, entonces es muy difícil decir. Nosotros lo que vimos la última vez es, bueno, a nivel de lemas sí que hay obviamente una ventaja considerable del Frente Amplio sobre lo que es la coalición que se presenta bajo el lema Partido Independiente en esta oportunidad. Así que bueno, como que en realidad la disputa principal nosotros la encontramos dentro del lema Frente Amplio, en donde en la última encuesta presentábamos una leve ventaja de Carolina Cose sobre Martínez y Villar, aunque no era concluyente, ¿verdad? Estamos hablando de una ventaja no concluyente. Pero ahora proyectando los indecisos va a ser todo. Cuando ustedes se proyecten los indecisos, ahí se va a definir qué pasa en la interna del Frente Amplio para mí. Sí, bueno, y además también un dato interesante es que dentro de los partidos la volatilidad electoral es mayor, ¿no? Sí. Que lo que es entre bloques, porque es cierto que como que muchas veces cuando un mismo partido presenta una oferta electoral variada, la volatilidad entre uno y otro puede... Y además hablan del voto silencioso, incluso dentro ahí, ¿no? Entre los candidatos. Yo qué sé, un Martínez, de repente uno no lo dice públicamente, yo qué sé, por el antecedente, ¿no?